Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Osvaldo Varia, soy el director del colegio, su profesor de historia y esta clase está pensada para cuarto básico como de costumbre, la asignatura de historia y geografía, y vamos a continuar viendo con la unidad número 2, la clase 4, continuando con los aztecas, ¿ya? Vamos a comenzar a trabajar en torno a esta cultura mesoamericana que obviamente sigue a los mayas, como ya vimos en la clase anterior. Así que, bueno, esta parte de la unidad, que son los aztecas, chiquillos, consta de dos clases, que van a ser un poquito más largas quizás, pero la idea es que vayamos compactando contenido, que lo vayamos solidificando un poquito, acortando, para enseñar lo justamente necesario según lo que nos pide el ministerio, ¿ya? Así que, pero no por eso el contenido va a ir al lote, ni va a ir desordenado, ni tampoco va a significar que no enseñemos cosas importantes. No, lo fundamental va a estar acá, ¿ya? Esto, insisto, es según lo que nos pide el Ministerio de Educación, según la priorización curricular. Así que, bueno, entremos. Abrimos nuestro cuaderno, anotamos la fecha del día en el que usted esté escribiendo esto, escribimos los objetivos de aprendizaje y en esta ocasión no vamos a partir con una imagen porque es un tema nuevo. Entonces me interesa que usted anote estos objetivos. Y de paso le presento a nuestro querido amigo Heródoto, que va a acompañarnos durante la clase de hoy. Hoy solamente como un espectador, pero con tal ya próximas clases nos va a acompañar como un personaje que nos va a ir dando tips, nos va a ir ayudando, nos va a ir dando tareas. Así que les presento a Heródoto, él se llama como el primer historiador de la historia occidental y nos va a ir acompañando. Es un niño muy curioso como ustedes, así que tiene muchas ganas de aprender. En esta ocasión, como viene integrándose al curso, nos va a solamente acompañar, ¿ya? A contar de la próxima clase ya va a empezar a participar. Pero hoy día toma su asiento virtual y nos acompaña como un estudiante más. Así que bueno, esperando que ya haya anotado y registrado su objetivo de aprendizaje en su cuaderno, continuamos. ¿Qué aprenderemos en esta clase? Vamos a recordar que es Mesoamérica, donde está ubicado, y también vamos a saber dónde están ubicados específicamente el pueblo azteca y quiénes fueron los aztecas y dónde estaban ubicados específicamente en su ciudad principal. Así que eso es el temario de hoy día. También recuerde anotarlo en su cuaderno para que quede todo ordenadito como usted lo sabe hacer. Así que vamos. Recordemos, partamos por lo primordial. ¿Dónde estaban ubicados los aztecas? Dijimos la vez anterior que había una zona en América Central y América del Norte que se denominaba Mesoamérica. Y pues se llamaba así justamente porque esta zona dio cabida y dio origen a varias culturas americanas, obviamente, que tuvieron gran relevancia y un gran avance científico. La primera que nosotros ya trabajamos fue los mayas, y la que vamos a ver a contar de esta clase y la próxima van a ser los aztecas, ¿ya? Para ello nos vamos a acercar un poco más a esta zona, como ya de costumbre, ¿cierto? Y vamos a ver de cerca. Como podemos ver, nosotros vimos los mayas acá en amarillo, vimos las ciudades, cómo se componía esa ciudad dispersa, que era de dentro hacia afuera, el tema de lo avance científico. Pero tenemos esta otra masa verde acá, que es correspondiente a los aztecas. Nosotros, de todas estas ciudades que están acá, nos vamos a concentrar en tres, que son Tula, Teotihuacán y Tenochtitlán, ¿ya? Son las tres ciudades principales en las que nos vamos a centrar, y si se fijan están justo al centro del imperio o la civilización azteca, ¿ya? Por tanto, recordad que aquí estamos en Centroamérica, muy al norte, casi llegando a Norteamérica. Actualmente esto es territorio mexicano, ¿ya? Avancemos. Esto también lo vimos, pero lo vamos a recordar. Dijimos que los mayas se dividían en tres periodos, que eran el preclásico, el clásico y el postclásico. Nosotros nos vamos a centrar solamente en el periodo clásico ahora para decir que los mayas vivieron hasta el 300 y el 900 después de Cristo, y 900 después de Cristo al 1200, es decir, casi 300 años después del periodo clásico, surgen los aztecas.
hasta 1521-1500, cuando caen a manos de los españoles. Es decir, fueron casi 250 años aproximadamente, en los cuales la cultura azteca tuvo un dominio absoluto en esa zona, dominó completamente esa zona. Y obvio, ellos partieron desde menos a más, lo vamos a ir viendo ahora, ¿ya? Vamos a ver los orígenes y la fundación de Tenochtitlán, que es la ciudad o la capital de este imperio, ¿ya? Pero antes de eso teníamos que saber quiénes fueron los precursores de los aztecas. Los aztecas principalmente son, como también con los mayas, son originarios desde la cultura olmeca, y a su vez los olmecas dieron a los toltecas. Los toltecas evolucionaron finalmente y se transformaron en lo que nosotros conocemos como aztecas. De las principales ciudades, ambas parte de la cultura maya en sí misma, de las cuales viene la gente que fundaron la cultura azteca, están los ciudadanos de Teotihuacán y de Tula. Hay que recordar que estas dos ciudades, que son antiguas, al igual que los mayas, dejaron de existir por razones que nosotros hasta el día de hoy desconocemos. Algunos científicos hablan de un cambio climático, algunos historiadores hablan de guerras internas y caos cultural, que tal tamaño de ciudadanos dentro de una ciudad fue muy caótico administrar, que finalmente generó la debacle de la ciudad. Y los arqueólogos, por su parte, también argumentan algo parecido, y también por parte del cambio climático. Entonces, estas ciudades, cuando quedaron vacías al final del periodo clásico, 1900 después de Cristo, dieron paso 300 años después, al surgimiento de una nueva cultura, de un nuevo imperio, que son los aztecas, ¿ya? Que fundaron esta ciudad, como ustedes pueden ver. Esta ciudad, que después vamos a ver el mito de cómo se fundó, se llama Tenochtitlán, lo vamos a ver escrito más adelante, y fue fundada sobre un lago. Como ustedes pueden ver, acá está el camino principal, están los templos al centro, que son aproximadamente 25 templos los que se fundaron por toda la ciudad, y tenemos estas pequeñas islas que están rodeando los caminos. La gente se movía por los canales, y como les comento, esto fue fundado encima de un lago. Si usted ha visto, por ejemplo, imágenes de Venecia, o sabe lo que es Venecia, ya. Esto es lo mismo, pero mucho más antiguo. Esta ciudad, para la época, era muy avanzada, al igual que como lo vemos con la cultura maya, y también está ubicado en un valle, igual que en Santiago. Si usted mira a su alrededor, o mira hacia la cordillera, para donde mire siempre va a haber montañas. Aquí es lo mismo, está ubicado en un valle, que al medio está ubicado el lago Texcoco, y en esa ciudad, y en ese lago, se fundó la ciudad de Tenochtitlán. ¿Esta ciudad usted cree que actualmente existe? ¿Sí? ¿No? Piénselo un poquito. Pues sí, esta ciudad aún existe. Y está actualmente así. Ya no queda nada del lago. Esta ciudad actualmente se llama Ciudad de México y es la capital mexicana, ¿ya? Tal fue el avance durante la colonia cuando llegaron los españoles y después se independizaron y se fundó México, que la ciudad creció de esta forma, tanto así que hoy día es una de las más pobladas del mundo, ¿ya? Y obviamente, al ser fundada sobre un lago, hay problemas porque hasta hoy en día, cuando la gente construye, ustedes saben que el lago abajo es barro, y cuando uno construye encima, el barro chupa eso, y hasta el día de hoy tenemos un corrimiento de tierra en que la gente construye y la tierra tiende a bajar, porque estaban ubicados encima de un lago. Eso es para que usted tenga la noción de que esta ciudad hasta el día de hoy existe y ha evolucionado. Pero tenemos un problema. En la imagen anterior, nosotros vimos que había grandes templos que estaban construidos. Y acá en esta imagen no vemos los templos que están construidos. Solamente vemos edificios, casas y un par de aviones que van volando por ahí. Pero, ¿qué pasó con estos edificios? Acá nosotros tenemos un ejemplo de ello. Esta es la plaza de las tres culturas, para que ustedes la puedan ver de cerca. Que esto fue lo que pasó con la ciudad azteca, con Tenochtitlán, cómo fue evolucionando. Cuando llegaron los españoles,
echaron abajo los templos de los aztecas y encima construyeron iglesias. Por eso nosotros vemos acá en la imagen anterior que todo lo demás está, pero los templos no están porque fueron cambiados por iglesias. Esta imagen que estoy mostrando ahora, al lado derecho, del lado izquierdo, se conoce como la ciudad de las tres culturas. ¿Por qué? Porque en esta plaza están ubicadas las tres culturas que hasta el día de hoy representan a México. La base, que representa la cultura azteca, la iglesia, que representa el tiempo de la colonia, cuando llegaron los españoles, y al fondo, en estos edificios que ven acá, están representados una serie de edificios que en su tiempo fueron gubernamentales, ahora no, y que están representando en el fondo la cultura mexicana moderna como tal, del país México. Por eso se llama la ciudad de tres culturas, y les quería mostrar esta imagen para que vieran en el fondo que esta ciudad majestuosa que ustedes vieron acá fue totalmente cambiada por esta, tanto por los españoles en un principio, como después por los mismos mexicanos, transformándose en lo que ustedes ven acá. Pero ¿cómo se fundó esta ciudad? Acá tenemos una imagen que fue hecha por los mismos aztecas, que se llama Códice de Mendoza. Los aztecas, al no saber escribir, a diferencia de los mayas, tenían o representaban su historia por medio de dibujos. Y nosotros podemos ver acá que en el fondo tenemos la historia de cómo se fundó Tenochtitlán. Paréntesis y tarea para la casa: busque cómo es la bandera de México y después cuente y converse con su apoderado cuál es la similitud con lo que usted ve acá, ¿ya? Cuenta la leyenda que un grupo de personas iban caminando desterradas de su ciudad, buscando un lugar para poder asentarse, poder establecer un nuevo hogar. Cuando hablaron con los dioses le dijeron que tenían que fundar su ciudad en el lugar donde vieran a un águila comiendo una serpiente arriba de un nopal. El nopal es este cactus que se ve acá. Bueno, ¿qué pasó? Esta gente deambuló, caminó mucho tiempo, hasta que de repente uno de ellos se dio cuenta, ya esto lo estoy explicando de manera simplificada, que en el lago Texcoco, al medio del lago, había precisamente un nopal al medio, una serpiente, y la serpiente estaba siendo comida por el águila. Eso quería decir que los dioses querían que la ciudad se fundara encima de este lago. Eso fue un problema, porque la ciudad, como ustedes podían ver anteriormente, estaba en el agua. Entonces, ¿qué tuvieron que empezar a hacer los aztecas? Empezar a hacer rellenos y de a poco empezar a construir hasta poder ver lo que ustedes ven acá, como está hoy en día. Pero así fue como se fundó la ciudad, con esta leyenda, o esta leyenda, mejor dicho, explica cómo se fundó la ciudad de Tenochtitlán, ¿ya? A contar de ahí, los aztecas en 2 siglos, 200 años, fueron capaces de dominar todos los territorios que ustedes vieron anteriormente, e incluso los territorios que pertenecían a la cultura maya. Pero ¿cómo se organizaban ellos? A ver, de nuevo a nuestro amigo Heródoto, que nos está acompañando. Veamos las principales características que llevaron a este imperio a ser uno de los más grandes de América y uno de los más complejos también de entender hasta el día de hoy. Lo primero que tenemos que saber es que la religión, que vamos a ver posteriormente, rige gran parte de su vida, tanto la economía incluso como la guerra misma, y también los cultivos, ¿ya? Ellos poseen una alimentación balanceada, que en gran parte han heredado a los mexicanos. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, ha visto El Chavo del Ocho, o incluso dibujos modernos como Escandalosos, que hablan mucho de las tortillas, que hablan mucho del frijol. Son todos platos que en el fondo han sido heredados de la cultura azteca. Ellos, por ejemplo, los mexicanos hoy en día tienen una gran afición por el ají, como yo lo hice en Chile, que hasta el día de hoy se consume mucho. Muchos de sus platillos llevan choclo o maíz, como ellos les dicen, que también hasta el día de hoy se come mucho. El aguacate o la palta, también de esa zona, como nosotros la conocemos,
y también hasta el día de hoy se consume mucho. De hecho, el guacamole es un plato mexicano que es tomate con palta, con aguacate, como le dicen ellos. Entonces, gran parte de su dieta hasta el día de hoy ha avanzado. Incluso, por ejemplo, tragos como el mezcal y como el tequila tienen su origen en la cultura mexicana. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían era abrir el nopal, que es este cactus, sacar el líquido adentro y eso transformarlo en un trago que hoy día se conoce como tequila o mezcal. Para su tiempo tenían una medicina muy avanzada en la cual ellos ocupaban, igual que los mayas, muchas hierbas, muchas sanguijuelas para curar a la gente, y también incluso ellos hacían frenillos. Ellos hacían perforación en los dientes y los amarraban para corregir la postura, ¿ya? Tenían un alto sentido de higiene, se bañaban 3 veces al día, e incluso cuenta la leyenda que Moctezuma, que era uno de los grandes emperadores de la cultura azteca, recuerden que la ciudad de Tenochtitlán estaba ubicada en un valle, y alrededor del valle había montañas. En una de esas montañas, Moctezuma tenía un baño, un tipo jacuzzi para que me entiendan, donde él pasaba gran parte del día aseándose, limpiándose y viendo su ciudad. Tanto así que ellos se cepillaban incluso los dientes con infusiones de hierbas para mantener un buen aliento y la dentadura limpia. Por tanto, podemos entender que es una ciudad compleja y que incluso llegaron a tener grandes avances científicos para la época y también comerciales. De hecho, en la ciudad de Tenochtitlán estaba ubicado uno de los mercados más grandes de la época del mundo, ahí, en la ciudad. E incluso algunos historiadores tienen una teoría en la cual ellos, los aztecas, llegaron a comerciar con los incas. Recuerde que vamos a ver un poco atrás. Vamos a ver un poquito más atrás para verlo en el mapa. En este mapa. Los aztecas estaban ubicados acá. Y Tenochtitlán estaba ubicada justamente donde está el punto acá. Bueno, hay teorías de algunos historiadores que dicen que los aztecas incluso llegaron a comerciar, bajando por toda esta zona de acá, con los incas. Y los incas a su vez con los aztecas. O sea, recorrían medio continente las redes comerciales tanto de incas como los aztecas. Pero eso es adelantarse un poquito, así que continuamos. A priori podemos decir que ellos eran grandes comerciantes. E incluso este sentido comercial tenía fines políticos, porque ellos enviaban a comerciantes a misiones y los comerciantes iban recorriendo los diferentes mercados de las ciudades y no solamente comerciaban, sino que también escuchaban los rumores que tenían los enemigos respecto a los aztecas, y de esa forma ellos también estaban un poco más enterados. Así que, por lo mismo, porque ellos también vivían siempre en guerras políticas, económicas y religiosas que vamos a ir viendo posteriormente. ¿Cómo se organizaban los aztecas? De una forma muy similar a cómo lo hacían los mayas. En la cima estaba el gobernante, como recién mencionamos un ejemplo, Moctezuma. Después de eso venía la aristocracia o la clase dirigente, vivían los nobles, los sacerdotes y los guerreros, todo eso en la segunda escalafón. Después venían un poquito más abajo al medio los mercaderes, los comerciantes y los artesanos, que eran en el fondo los que movían la riqueza de un lado para otro. Y abajo estaban los campesinos, que eran los que generaban en este caso los recursos para que los de arriba pudieran comerciar. Y también obviamente eran propietarios de tierras, donde sacaban los alimentos. Y abajo estaban los esclavos y prisioneros, que sacaban principalmente de las guerras. Yo declaraba la guerra a una ciudad vecina, lo conquistaba y todos los guerreros yo los capturaba, los transformaba en esclavos y los ponía a trabajar en la tierra. Y por supuesto eran la base de toda la sociedad, porque ellos trabajaban la tierra a un nivel extremadamente infrahumano, pero obviamente en esa época estaba dentro de los parámetros normales, ¿ya? Esta es la organización social, esta es la pirámide social de los aztecas, ¿ya? Ahora bien, esta es la clase del día de hoy. Recuerde usted que todo este contenido tiene que estar escrito en su cuaderno, tanto lo que está en la diapositiva como lo que también yo voy hablando. Ya por eso es importante que usted siempre vaya pausando el video. Hoy día en nuestro vocabulario no tuvimos palabras muy complejas, pero sí me gustaría que este vocabulario estuviese escrito en sus cuadernos. En caso de que usted, por ejemplo, haya notado ya la palabra pirámide social,
previamente en otra clase, no la registre, pero si no la registro, anótela. Y también dejamos como vocabulario hoy día Ciudad de México para graficar que en el fondo es la ciudad actual de Tenochtitlan y que actualmente funciona como la capital del México, ¿ya? Y recordar como un dato rosa que es una de las 5 ciudades más pobladas del mundo actualmente. Bueno, actividad. Les voy a dejar en el siguiente video, que dura aproximadamente unos 10 minutos. Es un panorama general respecto a la cultura azteca, para que ustedes vayan en el fondo sabiendo un poco más de lo que vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar, e incluso quizás algún contenido que debamos dejar afuera por temas de tiempo, lo puedan ver ustedes en el video, ¿ya? Es un video súper simple, chiquillos, es un video súper ameno, súper bonito, que tienen que ver, insisto, dura 10 minutos. Ustedes deciden si aquí cierra el computador, cierra el teléfono, descansa un rato y después ve el video y hace la actividad. Pero dura 10 minutos y la idea de eso es que después de ver el video más lo que usted anotó y lo que vio en este video, escriba un pequeño ensayo relatando en tercera persona, es decir, no desde yo, sino siempre siendo en este ensayo lo que podríamos apreciar es lo siguiente. Deben escribir o explicar por qué es importante estudiar los aztecas, ¿ya? Este ensayo no debe ser más allá de una plana, cortito, y se debe considerar al menos 3 aspectos de lo que ya hemos visto tanto en el video que ustedes vieron como en este video de la clase, ¿ya? Lo importante de esto es que ustedes vayan de a poco empezando a desarrollar una capacidad crítica de pensamiento y también ver en el fondo qué opinan ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como profesores les pedimos a ustedes que usted simplemente extraiga la información y la copie en su cuaderno. Acá no, me interesa lo que usted piensa. Entonces, ¿cómo hacer un ensayo? Un ensayo súper simple. Es decir, tiene la misma lógica que un cuento. Es un inicio, un desarrollo y una conclusión, un cierre. El inicio, usted explica qué es lo que va a hablar en el ensayo, porque lo va a hacer brevemente, 3-4 líneas. Después viene el cuerpo o el desarrollo, donde usted en el fondo se explaya y me cuenta con lujo de detalle estos 3 aspectos por los cuales es importante estudiar los aztecas. Y luego finalmente una conclusión, que es lo que usted finalmente sacó en limpio de todo lo que hablamos en clase. Finalmente podemos decir que es importante estudiar los aztecas, no es importante, ¿por qué? Y es una conclusión, ¿ya? Eso es el ensayo en el fondo. Insisto, tiene que estar escrito en tercera persona. Eso usted tendría que saberlo porque es contenido que vieron el año pasado, si no me equivoco, el lenguaje. Pero de todas formas, como siempre, está abierto el canal del chat del correo para preguntarme, o también está abierto el correo en sí mismo para que me puedan su apoderado enviar un correo preguntándome y no tengo ningún problema en ayudar. Así que, chiquillos, recuerden quedarse en la casa, no salir bajo ningún punto, ustedes. Y también los apoderados, pedirles que por favor tengan la cautela de si tienen que salir, lo hagan con las medidas necesarias de higiene y salubridad para cumplir con la normativa vigente. Recordar sacar salvoconducto, las multas no son baratas, pero más allá de la multa hay que ser responsable. ¿Por qué? Porque actualmente Chile es uno de los países que tiene mayor contagio de personas por millón, por tanto es grave lo que estamos pasando actualmente. E inclusive acá en San Joaquín, chiquillos, está el mayor radio de contagio a nivel nacional o dentro de los mayores. Así que esto es importante, quédense en la casita, no salgan. Nosotros estamos trabajando a full para poder darles el mejor material posible y tenemos como siempre, insisto, los canales abiertos para que puedan conversar y resolver sus dudas. Así que esto, chiquillos, nos queda una clase más de de esta unidad 2. Y luego de eso vamos a empezar a trabajar respecto de los incas. Y probablemente manda quizás algún trabajo que va a ser evaluado y que ustedes me van a que enviar ya sea vía correo electrónico o también por webclass. Así que, chiquillos, un abrazo, nos estamos viendo, nos despedimos aquí de Herodo que nos está viendo y que en la próxima clase ya esperamos tome un rol más protagónico. Así que eso, un abrazo a la distancia, quédate en casa que nada te pasa. Se despide el director y nos veremos en la próxima. Chao, chao.